La última transmisión. María siempre había sido una chica solitaria. Desde pequeña, su timidez extrema la había alejado de sus compañeros de clase, y con el paso de los años, ese aislamiento solo se había intensificado. A sus 28 años, vivía sola en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, trabajando desde casa como diseñadora gráfica freelance. Su único consuelo, su ventana al mundo exterior, era la radio. Cada noche, sin falta, María se sentaba frente a su viejo receptor de onda corta, un regalo de su abuelo fallecido, y se sumergía en un mar de voces y sonidos provenientes de lugares lejanos. Le fascinaba imaginar las vidas de aquellas personas que hablaban en idiomas que no entendía, o las historias detrás de las canciones que flotaban en el éter. Una noche particularmente fría de octubre, mientras giraba lentamente el dial en busca de algo interesante, María captó una frecuencia extraña. Al principio solo se escuchaba estática, pero ajustando cuidadosamente la sintonía, logró captar una voz débil y entrecortada. Ayuda, por favor, alguien que me escuche. Decía la voz. María se estremeció. No era inusual captar transmisiones de radioaficionados o incluso señales de emergencia, pero había algo en esta voz que le puso los pelos de punta. Sonaba desesperada, como si realmente estuviera en peligro. Sin pensarlo dos veces, María activó el micrófono de su radio de 2 vías, una función que rara vez utilizaba. Hola, ¿puedo ayudarte? Respondió con voz temblorosa. Hubo un momento de silencio que pareció eterno. María contuvo la respiración, temiendo haber perdido la señal. Entonces, la voz volvió, esta vez más clara. Gracias a Dios. Dijo con un suspiro de alivio audible. Estoy atrapado. No sé dónde estoy. Todo está oscuro y frío. Por favor, ayúdame. El corazón de María se aceleró. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? Pero, ¿qué les diría? Ni siquiera sabía de dónde provenía la señal. Tranquilo. Dijo al fin, tratando de mantener la calma. Estoy aquí para ayudarte. ¿Puedes decirme algo más sobre dónde estás? No lo sé. Respondió la voz, ahora claramente masculina y joven. Lo último que recuerdo es que estaba caminando por el bosque cerca de mi casa. Luego, oscuridad. Desperté aquí, donde sea que sea, aquí. Está completamente a oscuras. El suelo es frío y duro, como piedra. Y hay un olor horrible, como a putrefacción. María pasó las siguientes horas hablando con la misteriosa voz, tratando de calmarlo y recopilar cualquier información que pudiera ser útil. Le preguntó su nombre, David, su edad. Parecía tener unos 16 años. ¿De dónde era? Un pequeño pueblo que María no conocía. Con cada minuto que pasaba, la voz de David sonaba más débil y asustada. Tengo tanta sed. Se quejó en un momento. Y hambre. No sé cuánto tiempo llevo aquí. María se sentía impotente. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Consideró nuevamente llamar a la policía, pero temía que al hacerlo perdiera la conexión con David. Además, ¿qué les diría? Que había contactado con un chico perdido a través de una misteriosa frecuencia de radio. De repente, en medio de una frase, la transmisión se cortó. María entró en pánico, girando frenéticamente el dial para recuperar la señal. David, David, ¿me escuchas? Gritaba al micrófono, pero solo obtenía estática como respuesta. Después de varios minutos de desesperación, la voz de David volvió, pero ahora era apenas audible, como un susurro. Ya vienen por mí. Puedo oírlos. Están cerca. Por favor, no dejes que me lleven. Un grito desgarrador llenó la habitación, tan fuerte y claro que María retrocedió, dejando caer el micrófono. El grito se prolongó durante varios segundos, mezclándose con otros sonidos, golpes, arañazos, y lo que parecían ser gruñidos inhumanos. Luego, tan abruptamente como había comenzado, todo cesó, dejando solo un silencio sepulcral. María se quedó paralizada, con el corazón latiendo violentamente en su pecho. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba fijamente la radio, esperando, rogando escuchar nuevamente la voz de David.
pero no hubo nada más que estática. Esa noche, María no pudo dormir. Se quedó sentada frente a la radio cambiando frecuencias, buscando desesperadamente cualquier señal de David. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, finalmente se rindió y se fue a la cama, exhausta y atormentada por la culpa. Los días siguientes fueron una pesadilla para María. No podía concentrarse en su trabajo, apenas comía, y pasaba cada noche pegada a la radio, buscando. Investigó en internet sobre personas desaparecidas, pero no encontró nada que coincidiera con la descripción de David. Una semana después del incidente, María decidió que necesitaba hacer algo para distraerse. Comenzó a limpiar su apartamento, algo que había descuidado en los últimos días. Mientras ordenaba su habitación, movió su vieja estantería y notó algo detrás. Una cinta de casete cubierta de polvo. Intrigada, María tomó la cinta. No recordaba haberla visto antes. Y ciertamente no recordaba haber puesto una cinta detrás de la estantería. La etiqueta estaba en blanco, sin ninguna indicación de su contenido. Con manos temblorosas, María insertó la cinta en su viejo reproductor. Al principio, solo se escuchaba estática, similar a la de la radio. Estaba a punto de detener la reproducción cuando escuchó una voz que la dejó helada. Era su propia voz, pero mucho más joven. No podía tener más de 8 o 9 años. Ayuda, por favor, alguien que me escuche. Decía la voz infantil de María. Con un escalofrío recorriendo su espalda, María escuchó cómo su yo más joven jugaba a estar perdida, pidiendo ayuda. La grabación continuaba, con la pequeña María describiendo un lugar oscuro y frío, hablando de monstruos imaginarios que la perseguían. El juego terminaba con ella gritando, fingiendo ser atrapada por sus perseguidores imaginarios. Era el mismo grito que había escuchado en la radio una semana atrás. María se dio cuenta, con horror, que la voz desesperada que había escuchado en la radio era la suya propia, grabada 2 décadas atrás. Pero lo que realmente la aterrorizó fue darse cuenta de que ella no recordaba haber hecho esa grabación, y que la cinta parecía recién utilizada, sin el desgaste que debería tener después de tantos años. Con manos temblorosas, María sacó la cinta del reproductor y la examinó más de cerca. Fue entonces cuando notó algo que hizo que su sangre se helara. En la parte posterior de la caja de la cinta, escrito con una caligrafía que no reconocía, había una fecha. Era la fecha de hace exactamente una semana, el día que había escuchado la transmisión de David en la radio. María dejó caer la cinta. Su mente un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible? ¿Había estado hablando consigo misma? ¿O algo más siniestro estaba en juego? Mientras trataba de procesar todo esto, María escuchó un ruido proveniente de su armario. Era un sonido suave, casi imperceptible, como el roce de tela contra tela. Lentamente, con el corazón amenazando con salirse de su pecho, se acercó a la puerta del armario. Con una mano temblorosa, agarró el pomo de la puerta. Respiró hondo. Cerró los ojos por un momento, y luego, en un movimiento rápido, abrió la puerta de golpe. Lo que vio dentro hizo que su mente se quebrara. Sentada en el suelo del armario, rodeada de viejas cintas de casete y equipos de radio antiguos, estaba ella misma, pero no como era ahora. Era María a los 8 años, exactamente como la recordaba de sus fotos de infancia. La niña la miró con ojos vacíos y una sonrisa inquietante. Te estaba esperando. Dijo la pequeña María con una voz que sonaba distorsionada, como si viniera a través de una radio mal sintonizada. Es hora de que vuelvas a casa. Antes de que María pudiera reaccionar, sintió que algo la agarraba desde atrás. Manos frías y huesudas la sujetaron con fuerza sobrenatural. Mientras era arrastrada hacia la oscuridad del armario, María solo pudo soltar un grito, el mismo grito que había escuchado en la radio y en la cinta. Lo último que vio antes de que la oscuridad la engullera fue su apartamento, ahora viejo y abandonado, como si hubieran pasado décadas en un instante. En algún lugar, en la estática de una frecuencia de radio perdida,
La voz de María comenzó a pedir ayuda nuevamente, esperando que alguien, en algún momento del tiempo, la escuchara.